estamos viviendo, pues bueno, desde las entidades llegó la demanda a Plena Inclusión Andalucía para que se hiciera un apoyo no solamente grupal, sino también individual, porque hay personas que no pueden participar en los grupos, pero sí que son familias a lo mejor que están pasando por una situación muy crítica y también se les está atendiendo. Entonces, bueno, os comento un poco cómo se crearon los grupos. En principio se valoró si hacer grupos mixtos o no, grupos de familia, grupos de personas con discapacidad y también de profesionales, porque también en algunos de esos grupos hay profesionales. Entonces, es verdad que algunos grupos son mixtos, ahora mismo hay funcionando en 7 grupos y otro que se va a poner en marcha mañana. Y de esos 7 grupos, pues hay 4 que son de familias, de personas con discapacidad y también algunos profesionales participan en esos grupos. Hay 2 grupos que son únicamente de personas con discapacidad intelectual y de desarrollo, y hay otro grupo que es de hermanos adultos, hermanos, hermanas, cuñados, primos, personas cercanas a las personas con discapacidad. Y mañana empezará un grupo nuevo que es de hermanos y hermanas adolescentes, de personas con discapacidad intelectual. Entonces, bueno, esta iniciativa empezó, pues como ya os digo, dando Plena Inclusión Andalucía, tenía que dar respuesta a la demanda que presentaban las entidades, demanda de apoyo emocional para sus familias y para sus personas con discapacidad, y entonces nos pusimos en marcha a principios de abril. Y bueno, pues actualmente los grupos están entre 6 y 15 personas, son grupos pequeños, porque de lo que se trata sobre todo es de poder escuchar pues las necesidades que están viviendo estas personas en esta situación tan compleja. ¿Qué más? De lo que se trata sobre todo es de paliar las consecuencias que está teniendo en la salud mental sobre todo, porque esta es una situación que está poniendo a prueba nuestra salud mental, y de estar ahí prestando, sobre todo prestando oído, escuchando el sentir que tienen las familias, las personas y los profesionales en esta situación, y bueno, prestar algunas herramientas que sirvan para paliar esta situación. La frecuencia con la que se reúnen los grupos de apoyo es 2 veces por semana, salvo los grupos de hermanos, que es una vez a la semana. Y bueno, pues la estructura un poco de las sesiones, las 3 sesiones están conducidas por psicólogas, son 3 personas psicólogas, y la estructura es se comienza escuchando y preguntando, ¿no?, cómo está cada miembro del grupo, qué tal, cómo están llevando la semana, si les han surgido dificultades, si tienen algo que comentar o que preguntar o simplemente expresar, ¿no? A continuación, pues a través de documentos, de vídeos, de películas, de presentaciones, vamos mostrando algún material que pueda servir de herramienta a las personas que forman parte del grupo, y se hacen debates, ¿no?, sobre temas, pues los temas que estamos trabajando sobre la resiliencia. Hemos hablado también sobre la teoría polivagal de Porges, la escalera autónoma. Se está trabajando mucho sobre las emociones, obviamente, porque además todo lo anterior está muy relacionado con el trabajo con las emociones, cómo surgen las emociones, cómo el sistema nervioso actúa cuando estamos sumergidos en una emoción. Explicamos un poco a las personas que entiendan cómo están funcionando sus sistemas nerviosos en las distintas situaciones que se están encontrando. Y bueno, aunque eso no soluciona la situación, pero sí que les permite entender
qué es lo que está pasando y por qué se sienten de una determinada manera. Entonces, eso a las personas pues les da un poco de tranquilidad, ¿no? Saber que lo que les pasa es fruto del funcionamiento de su sistema nervioso, que a veces son mecanismos de defensa, y bueno, que entiendan que son reacciones normales, ¿no? Ante la situación que estamos viviendo. Hay mucha incertidumbre en las familias, en las personas a las que atendemos, mucho miedo, no saber que no solamente lo que se está viviendo ahora mismo, que las familias en muchos casos pues se ven sin recursos que ofrecer a sus hijos con discapacidad, sobre todo a las personas que están presentando problemas de conducta, y además a medida que va pasando el tiempo pues cada vez esto se va notando más, ¿no? En las casas, en los sistemas familiares. También estamos recibiendo demandas de personas dentro y también de fuera del movimiento asociativo de casos, familias individuales familias a título individual que están demandando apoyo. Ya no solamente apoyo emocional, sino que además se está haciendo un trabajo terapéutico en algunos casos con familias. Estamos en colaboración también con psiquiatras dentro de Plena Inclusión Andalucía, porque bueno, pues hay casos que requieren de una atención a lo mejor más psiquiátrica, aunque se intenta pues, estar ahí acompañando sobre todo, ¿no? También poniéndonos en contacto con los servicios de salud mental que atienden a estas personas. En fin, estamos intentando pues llegar a todos sitios desde Plena Inclusión Andalucía, ¿no? Se trata de, ahora mismo sobre todo es eso de paliar la situación tan especial que estamos viviendo, y que las familias, pues claro, siempre se han apoyado mucho en sus entidades, pero en este momento, aunque algunas de entidades están abiertas, pero también están atendiendo pues a los casos que tienen, sobre todo las residenciales, ¿no? Están en una situación de bastante estrés y pues las familias se sienten ahora un poco en la soledad, ¿no? Para resolver estas situaciones tan complicadas que les están surgiendo. Una cosa que es un objetivo de los grupos de apoyo es que se vayan creando apoyos naturales también. Entonces, entre las mismas personas que participan en los grupos, hemos creado grupos de WhatsApp, y entre ellas ya se están comunicando. Se llaman por teléfono porque, claro, hay familias que se sienten muy identificadas unas con otras. Entonces, pues ya se están poniendo en contacto unas con otras, y bueno, eso a nosotros nos parece que tiene muchísima valía, porque ya no es solamente que cuando estamos en los grupos pues se cuenten sus experiencias y se ayuden unas a otras, porque estos grupos no son grupos de formación ni grupos terapéuticos, son grupos de apoyo. Entonces, no solamente están siendo apoyadas por la persona que conduce el grupo, sino que entre las mismas familias se están apoyando, ¿no? Porque pues comparten muchas experiencias similares. Y entonces, ya dentro del grupo, incluso fuera de los grupos, se llaman unas a otras y se apoyan mutuamente. Eso desde Plena Inclusión Andalucía nos parece que es muy interesante, ¿no? Esa creación de apoyos naturales. No necesiten constantemente de un profesional, sino que las mismas familias estén ahí apoyándose unas a otras. No sé si queréis que os cuente alguna cosa más en concreto o sigo. Rosa, bueno, nos están llegando algunas preguntas, si quieres te las lanzo ya o quieres continuar tú, lo que prefieras. Pues mira, casi que prefiero contestar las preguntas que estén llegando, porque así atendemos también a la demanda de la gente. Fenomenal. Bueno, lo primero creo que es muy interesante y creo que, bueno, todas las personas que estamos aquí creemos que es muy interesante eso de la creación de apoyos, ¿no? Sobre todo en el contexto de fundaciones tutelares, donde a lo mejor esa red natural de apoyos, esa red familiar es más débil o a veces no existe. La pregunta que nos hacen desde Futucam, desde Castilla-La Mancha, es si nos puedes dar a conocer algunos de esos materiales que estáis utilizando en las sesiones y si están adaptados a lectura fácil o facilitados para las personas con discapacidad intelectual, como por ejemplo para explicar cómo se está implicando nuestras emociones toda esta situación.
Pues mira, con los grupos de apoyo de discapacidad intelectual trabaja mi compañera Virginia y bueno, pues ayer, por ejemplo, que tuvimos una reunión de coordinación, ella comentaba que la última película que habían visto, por ejemplo, era la de Wonder, que no sé si la conocéis. Es una película donde se habla desde los distintos ámbitos que tienen que ver con la discapacidad, la persona con discapacidad, los amigos de la persona con discapacidad, la hermana, desde la visión de los padres. Es una película muy interesante para trabajar con todos los grupos de apoyo. Y documentos también hay, si quiere, nos puede dejar un correo electrónico y te dejamos enlaces a algunos de los documentos que estamos utilizando. Una de las cosas que se estaba trabajando también en los grupos es el duelo, por ejemplo, ¿no? Porque estamos en una situación en la que pues, también es preciso, es muy importante trabajar. Y bueno, aparte de los cortos y de los documentos, hay documentos que sí que están en lectura fácil. De hecho, algunos de los que estamos utilizando son los que está colgando la plataforma que ha creado Plena Inclusión Nacional desde ya. No sé si la conocéis, ahí también hay un montón de documentos que se están colgando son públicos y es muy interesante. No obstante, si nos dejáis un correo, pues podemos enviar los documentos que estamos utilizando. Si te parece, Rosa, como ya estamos en contacto, nos pasas esas referencias y se las hacemos llegar a las fundaciones tutelares. Estupendo. Muchas gracias. De nada. Blanca, había otra pregunta por ahí, ¿verdad? ¿Cuál era el título de la película? Creo recordar. No. Ah, vale, perdón, sí. Bueno, es Rosa que colabora con Rosa Díaz, que colabora con Rosa Mena, perdón, y bueno, simplemente ella indicaba que es muy importante lo que comentas en relación a que los grupos no son formativos, sino de apoyo emocional, y que lo que estáis haciendo es un apoyo tanto grupal como individual, fomentando esa red de apoyos naturales, ¿no? Que a lo mejor por esa pregunta de los materiales entiendo que simplemente, o sea, al final no son grupos formativos, que son de apoyo, pero sí que vosotras os apoyáis en materiales para poder realizar el trabajo y para poder acompañar a estos grupos. Sí, exactamente. Bueno, Rosa Díaz no es que colabore conmigo, ella es la coordinadora de los grupos de apoyo. Ajá. Vale. Fenomenal. Pues esa era la aportación que quedaba por aquí en el chat. Muy bien. Pues viendo, ahora mismo no hay más preguntas, no sé si alguien más se va a animar, pero a mí sí me gustaría preguntarte si habéis logrado, porque claro, estás hablando, son grupos en los que se conectan las personas, pero bueno, que son personas que viven a lo mejor con su familia. No sé si tenéis alguna persona que viva sola, que se haya conectado a estos grupos, personas con discapacidad me refiero, porque como sabes, las fundaciones tutelares, bueno, pues todas estas profesionales, hablo en femenino porque sois la mayoría, sino todas, bueno, pues han tenido las personas que aprender con las nuevas tecnologías, las conexiones y tal, a ritmos vertiginosos para poder unirse a este tipo de grupos. No sé si vosotros solo se han conectado personas que vivan con su familia o si tenéis alguna otra persona que viva sola y si tiene alguna dificultad en cuanto al funcionamiento de los grupos. Es cierto que la mayoría de las personas con discapacidad que se conectan viven con sus familias, pero sí que hay algunas, dos o tres, que viven solas y también es verdad que tienen un nivel de autonomía muy alto. Entonces, las que se conectan no tienen ningún problema en llegar al grupo. A lo mejor, es verdad que a lo mejor hay algunas que no han podido conectarse porque no tenían esa autonomía, pero también pasa eso con algunas que están en familia. Conozco algún caso que viven a lo mejor con padres muy mayores y no han tenido, han querido a lo mejor o están ahí intentándolo y todavía no hemos conseguido llegar a ellas. Claro, porque es que bueno, pues este tema ha limitado, ¿no? En algunos casos ha provocado un aislamiento que se podría haber vencido, pero bueno, pues no hemos tenido
no teníamos la previsión de que pasara esto y a lo mejor no se ha hecho una formación pues en Zoom, en tal, entonces no sé si también tenéis grupos de WhatsApp. Sí, hemos creado grupos de WhatsApp y eso, claro, alguna gente que no se puede conectar siempre porque están teniendo alguna dificultad o tal, les facilita muchísimo la comunicación porque participan por ahí. No obstante, algunas familias a las que no tienen internet o les cuesta trabajo conectarse o tal, conectamos con ellas por teléfono. Cuando Vale. nos llega de la entidad la información de que esa familia no, o bien porque son muy mayores o porque no tienen medios o tal, pues contactamos con ellos a través del teléfono. Se ha intentado salvar, ¿no? el que puedan participar en estos grupos de apoyo. Es que es muy, muy interesante, ¿no? Al final los grupos de apoyo han funcionado siempre en distintos colectivos y en distintas situaciones y bueno, pues es una pena que se quede gente fuera, o sea que toda estrategia para incluir a las personas está genial. Mira, nos lanzan otra pregunta, Blanca. Sí, Mamen de Futucan nos pregunta si estáis evaluando el impacto en las personas que forman los grupos. Dice que entiende que el recorrido de los grupos, que bueno, espera como están escribiendo tanta gente, ahora se animan a hacer preguntas, entonces se me va saltando el chat de uno en otro. Dice que entiende que el recorrido de estos grupos aún es corto desde abril, pero que podría ser muy interesante de cara a futuras situaciones similares ver el nivel de satisfacción de las personas. Es decir, si al final la pregunta es si estáis evaluando el impacto y yo añado otra, en caso de que lo hagáis, lo podríais compartir, ver cómo lo estáis haciendo para, bueno, pues oye, para poder replicar acciones semejantes. Claro. Hombre, todavía no hemos hecho una evaluación porque pues llevamos un mes, creo que hace hoy, entonces no nos ha dado tiempo de hacer una evaluación, pero sí que es verdad que en la reunión que tuvimos ayer de coordinación, pues la valoración verbal de los miembros de los grupos era muy positiva, ¿no? De hecho, los miembros de los grupos comentan que están deseando que llegue la hora de conectarse para echar este ratito porque consideran que es un momento para ellos. Entonces, pero sí que haremos evaluación, claro, es muy interesante eso que comenta. Vamos, de todas maneras, tenemos aquí a la coordinadora de los grupos y Rosa, si tú quieres hacer comentar algo sobre el tema de la evaluación. Bueno, sí, buenos días a todos. Comentaros que estamos coordinando estos grupos desde el área de familias, que es la que yo llevo en plena inclusión, y también junto a mi compañera David, que es quien lleva el área de ciudadanía. Como ha comentado Rosa, efectivamente cuando surge esta situación de confinamiento, pues nos ponemos en contacto con nuestras entidades para ver un poco qué necesidades había, y esta era una necesidad, la de apoyo emocional. Cierto es que ahora mismo nos estamos preocupando de dar respuesta, porque claro, cuando esto se inicia, como bien habéis comentado, había gente que se había apuntado, pero tenía muchas dificultades luego a la hora de conectarse. Entonces fuimos llamando de manera individual a cada una de las personas que no se conectaban. En muchos casos era por una cuestión de falta de recursos y en otra por falta de habilidades en el manejo de las nuevas tecnologías. Entonces, en esos casos, pues hay otra compañera que junto a Rosa pues está prestando apoyo telefónico individual. De momento no estamos evaluando el impacto porque efectivamente empezamos, yo creo que fue a finales de marzo, y bueno, lo que estamos haciendo ahora, de hecho ayer nos reunimos para ver, porque claro, al no saber qué recorrido iba a tener esta actividad, ni qué duración iba a tener esta situación de confinamiento, pues no sabíamos muy bien, pero teníamos claro que teníamos que hacerlo y nos lanzamos a la piscina. Entonces sí que lo que estamos ahora planteando en los grupos en esta semana es valorar si se quieren seguir reuniendo con la misma periodicidad y si quieren que los grupos continúen, porque esto era en principio para esta situación de confinamiento y ellos son los que nos marcan las pautas. Evidentemente sí que cuando vaya pasando más tiempo y sobre todo si esto tiene un final, que no tiene por qué ser un final común para todos, sino que nos ajustaremos a las necesidades y los intereses y las expectativas de cada uno de los grupos. No va a ser una decisión o empiezan todos y terminan todos, sino que dependerá un poco de la evaluación de cada grupo, ¿vale?
Y también comentar que, claro, todo esto ha sido improvisado porque en nuestros planes no estaba hacer esto, ¿no? Otra circunstancia que se nos ha dado también era que había familias que tenían mucha necesidad de conectarse a estos grupos, pero claro, como estaban con los familiares con discapacidad en casa, dicen, es que no tengo un momento de tranquilidad para poderme conectar. Entonces también hemos dado servicios de respiro familiar, de un monitor que iba al domicilio para encargarse del cuidado de la persona con discapacidad y posibilitar que los familiares pues bueno, pudieran tener al menos ese ratito de tranquilidad para conectarse a los grupos. Igualmente, a raíz de todo esto, como bien ha comentado Rosa al principio, pues hemos detectado que hay hermanos de personas con discapacidad intelectual. El grupo que tenemos es de hermanos adultos, pero también hemos visto que hay muchos hermanos jóvenes y preadolescentes y adolescentes que están sufriendo también las consecuencias de este confinamiento, ¿no? Y que son muchas veces los grandes olvidados bueno, del gobierno en las salidas, ¿no? Y de muchas veces incluso el movimiento asociativo. Entonces también viendo esa necesidad, pues estamos haciendo un sondeo entre esos hermanos y de momento pues tenemos un grupito de unos 8 o 10 hermanos jóvenes que empezarán a recibir ese apoyo emocional tanto individual como grupal. Muchas gracias. Mira, Irene, si te parece, hacemos la última pregunta. Nos preguntan si habéis observado en el grupo de apoyo si se ha requerido de un mayor apoyo emocional en relación al manejo de las conductas de sus familiares con discapacidad intelectual por descompensaciones en la conducta. ¿Cómo es la pregunta? Si hemos observado Una qué. pregunta muy larga. Si habéis observado si se ha requerido de mayor apoyo emocional en relación al manejo de las conductas de sus familiares con discapacidad intelectual porque haya habido unas descompensaciones de conducta. Sí, lo que pasa es que cuando los problemas de conducta son muy importantes y están afectando de una manera muy significativa al sistema familiar, los atendemos de manera individual, más que grupal. Grupal también pueden estar en los grupos, pero el tema de conductas y tal, sobre todo, se atiende de manera individual, porque requieren una atención más específica. Pues muchísimas gracias. Yo creo que es un tema que nos daría para estar preguntando toda la mañana, pero por desgracia tenemos que cortar aquí las preguntas. De todas formas, tenemos el contacto de Rosa y muchísimas gracias a la otra Rosa también de Plena Inclusión en Andalucía por compartir esta experiencia. Yo creo que nos ha servido para aprender. Son grupos que se pueden poner en marcha dentro de las fundaciones. Bueno, es verdad que los grupos de apoyo son guiados normalmente por psicólogos, psicólogas, pero bueno, podemos aprender y podemos intentar hacerlo. Entonces, os agradezco a las dos vuestra participación y ya vamos a dar paso a Ángeles, que es trabajadora social y terapeuta familiar especializada también en procesos de duelo, como tuvimos la suerte de contar con otra ponente en el último seminario, especializada en el ámbito de las familias con hijos e hijas con discapacidad. Es instructora en mindfulness y lo utiliza como herramienta para el trabajo con familias y profesionales, herramienta para cuidar de quienes cuidan, ¿no? Entonces, gracias Ángeles por estar aquí con nosotras y adelante. Muchas gracias. Muy bien. Buenos días a todas. No os veo a todas, pero intuyo que sois mujeres. Os voy a pedir que dejéis el boli, la libreta, os sentéis cómodamente. Es una invitación, no, si no os apetece, no hace falta que hagáis esto, pero os voy a pedir que os toméis unos minutos para sentaros cómodamente con los pies en el suelo, la espalda recostada en la silla donde estáis, de manera que os sea cómodo, y si os apetece cerrad los ojos, van a ser solo unos minutos. Haz un par de respiraciones profundas si quieres, como para centrarte en el aquí y en el ahora.
Y te invito a que lleves tu atención a tu respiración. Podrás notarla quizás en la zona del vientre, observando cómo el vientre se hincha y se deshincha con la inhalación y la exhalación. O en la zona de las costillas, lo mismo, notando cómo el pecho sube y baja con tu respiración. No se trata de que respires profundamente, sino con normalidad. El objetivo es simplemente observar la respiración y llevar la atención aquí. Y finalmente quizás puedas notar cómo el aire entra y sale por la nariz. Como es un poco más frío cuando entra, más caliente cuando sale. Te voy a hacer una pregunta, pero no es necesario que pienses en ella. Simplemente te invito a que dejes que la respuesta a esta pregunta surja, sin pensar, sin analizar, simplemente que surja. Y la pregunta es, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? Deja que esta respuesta que ha surgido se borre de alguna manera, suéltala y te voy a hacer otra pregunta. ¿De verdad? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Realmente? ¿Cómo estás? De nuevo, deja que se diluya la respuesta que hayas obtenido y te voy a hacer la última pregunta para terminar. ¿Realmente, cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? Y suavemente abres los ojos y regresas a esta reunión online. Buenos días, de nuevo. El encargo que me han hecho era hablar de la gestión emocional y a mí no me gusta hablar de gestión. A mí me gusta hablar de equilibrio emocional, que creo que es algo a lo que todos aspiramos. Para mí, la clave de manejar nuestras emociones es esta, es el ejercicio que acabamos de hacer. Para cuidar de los otros tengo que cuidar de mí. Para ayudar que los otros manejen sus emociones tengo que ser consciente de las mías. Bueno, es la misma estrategia que seguimos acompañando a las familias o acompañando a las personas que están en un proceso de duelo. El manejo de las emociones no es teórico. Puede serlo, pero en realidad no lo es. Porque en la mente, en el cerebro, tenemos unas neuronas que son las llamadas espejo, que hace que lo que siente la persona que tengo delante resuena en mí, ¿no? Y así llegamos muy fácilmente a lo que es el burnout, ¿no? Que todos conocéis, o el síndrome del cuidador quemado.
y estamos en una situación, estamos viviendo en una situación en la que fácilmente podemos caer en ese síndrome. ¿Por qué? El confinamiento, el coronavirus ha generado en mí, ¿no?, a un estado emocional. Yo tengo una realidad en mi casa, con mi familia, con mi persona, con mis seres queridos, ¿no? Igual a lo largo de este tiempo he perdido a alguien a quien amaba. Lo he pasado muy mal porque alguien ha estado en la UBI y ha sufrido mucho y quizás ha salido, por suerte. Estoy en casa con mi pareja, con quien me llevo bien o no me llevo bien. Tengo hijos a los que además tengo que atender y cuidar y hacer de maestra en casa. Yo tengo una realidad, yo tengo un paisaje emocional. Y mi trabajo me lleva a acompañar a personas con discapacidad o a familias o da igual. Entonces, ellas también tienen su realidad. Y estas dos realidades, estos dos paisajes emocionales, ¿no? Bueno, entran en juego, ¿no? Esta es mi visión, no es la visión de mindfulness, ¿no? La gestión de las emociones no es desde el pensamiento, desde la teoría. Y sobre todo si acompañáis a personas en duelo, os habréis dado cuenta que tampoco sirve de nada la teoría del duelo, ¿no? El instrumento para acompañar soy yo. Y yo tengo que procurar no saber muchas cosas, sino mantener ese instrumento bien afinado. ¿Comprendéis? Cuidar de mí. Porque voy a entrar en resonancia con la otra persona. ¿Vale? Bueno, os voy a concretar algo más para que no... Desde la perspectiva de mindfulness, las emociones son naturales, son automáticas y además son mecanismos pensados para la supervivencia. Son útiles. Lo que pasa es que algunas tienen mala fama, ¿verdad? Hablamos de emociones negativas y positivas, ¿no? Desde mindfulness hablamos de emociones agradables y desagradables. Todos queremos sentir emociones agradables, ¿no? Nos gustaría estar alegres, tanto como fuera posible, y lo que hacemos de alguna manera es huir o evitar emociones que son desagradables, como la tristeza, como el enfado, la rabia, el miedo. Desde la perspectiva de mindfulness, lo que hacemos es reconocer esas emociones para estar con ellas, para validarlas. Las validamos. No huimos, no las escondemos, no hacemos ver que no pasa nada. Porque esa es la tendencia natural que tenemos todas las personas, ¿no? Cuando siento miedo, ¿no? Pues reacciono huyendo. Me voy de ese sitio, ¿no? Cojo la baja. Me da miedo volver a trabajar con el coronavirus, porque no lo tengo claro, no quiero infectar a mi familia, me cojo una baja. Esa es la realidad, ¿eh? Hay muchos profesionales que se están cogiendo bajas por el miedo a volver a trabajar, ¿sí? Es más útil reconocer esa emoción y reconocerle también la utilidad que tiene. Mirarla sin miedo. Pero cuidado, este trabajo lo tengo que hacer yo primero para luego hacerlo con otras personas. No puedo hablar de esto teóricamente si no lo hago yo, ¿no? En la situación que vivimos es importante reconocer que estamos en una situación de estrés emocional también, porque las emociones son muy intensas. El miedo, la rabia, la tristeza por haber perdido a alguien. Y el primer punto de partida es ese, saber dónde estoy, para afrontarlo. O dicho de una manera más concreta, para darme lo que necesito en este momento, en coherencia en cómo me siento. Porque esa emoción te está contando algo, te está diciendo algo.
y tenemos que atenderlo, o lo más útil es atenderlo, no hacer ver que no ocurre. ¿Sí? La utilidad de las emociones. La tristeza por haber perdido a un ser querido es útil. ¿Mm? Perder a alguien a quien amas genera dolor. Y la única manera de superar ese dolor es cruzarlo, es estar con él. Es, bueno, pues atenderme, es cuidarme, es darme tiempo. Darme el tiempo que necesito para recuperarme de eso. No empujarme porque tengo que ser fuerte, porque hay otras cosas que hacer, porque si no la casa se hunde, porque, ¿no? Que es lo que hacemos muchas veces ante el duelo. Muchas personas lo que hacen es ir a buscar ayuda rápidamente, ¿no? He perdido a alguien, duele mucho, dame algo. No, puedes optar por estar ahí y entender que tienes que pasar por ahí, sin miedo a romperte, sin miedo a hundirte. Es muy intenso, no estás acostumbrada a vivir la emoción con esa intensidad, pero quédate ahí, porque con solo nombrar la emoción disminuye la intensidad. Cuando estoy con ella, disminuye la intensidad. Si la evito, hay una frase que dice, a lo que te resistes, persiste. Si me resisto a la emoción, si hago ver que no está, si la ignoro, se queda ahí y ya saldrá otro día. Seguramente se hace más grande, ¿no? El miedo tiene una utilidad. Ahora es otra emoción muy intensa, pero es muy útil que yo sienta miedo. Para nada no sería útil vivir hoy sin miedo. Porque si yo no tuviera miedo del coronavirus, iría por el mundo sin mascarilla, sin guantes, acercándome a todo el mundo. El miedo a infectarme me ayuda a ser prudente. ¿Sí? Y cuando yo reconozco el miedo y le reconozco la utilidad, es más fácil manejarlo o gestionarlo o estar con él. ¿Sí? Bueno, podría charlar mucho rato de esto, pero creo que he nombrado lo más importante, que es cuidar de ti para cuidar de los demás, ¿no? Es atenderte, es preguntarte cómo estoy para dármelo. Y en esta situación, si estás trabajando, buscar también tu apoyo. ¿Dónde está tu apoyo? En el equipo, probablemente. A partir de, yo creo que en esta situación los equipos son muy, muy útiles, ¿no? Cuando yo siento que hoy no puedo manejar las emociones de los demás porque ya tengo suficiente con las mías, es importante tener a un equipo para poder decir, no puedo, hoy no me siento bien. En todas partes, incluso en el mundo de la empresa, está claro que el manejo de las emociones ahora, en este momento, de volver al trabajo con el coronavirus, ¿no? O manejar esta situación de estrés, deberían de ser prioridades. Deberían de ser prioridades, el cuidar de los equipos y de las personas y de los profesionales para que podáis cuidar de los otros. ¿Os parece que me callo? Porque no sé por dónde ir y voy a ir por donde estén vuestras preguntas, si os parece. He dado la base y ahora vamos. ¿Te parece, Blanca? Me parece fenomenal. Bueno, lo primero agradecerte. Hubo uno de los primeros comentarios después de esa introducción que nos hiciste que fue maravillosa y fue gracias porque llevaba sin respirar desde marzo. Y yo creo que es algo compartido. Y esto de preguntarnos a mí me da miedo porque soy gallega, entonces probablemente tenga o muchas o ninguna respuesta. Pero bueno, creo que es muy interesante lo que nos comentaste y eso de preguntarnos y cuidarnos y saber cómo estamos para luego poder cuidar a los demás es bueno, muy interesante y muy necesario. Durante tu intervención llegaron dos preguntas. Te hago la primera y es,
¿cómo se trabaja la aceptación de las emociones? Porque muchas veces nos negamos a aceptarlas y esto nos impide avanzar. Aceptar no es resignarse, ¿eh? La resignación es como bajar los brazos y decir, bueno, que me lleven, la vida me lleve por donde ella quiera. En términos de emociones, aceptar es no resistirse. ¿Por qué? Hay una fórmula matemática que los niños entienden muy bien. Yo hago talleres de mindfulness con hermanos de niños con discapacidad y esta fórmula los niños la entienden perfectamente, ¿no? Que dice que el sufrimiento es igual al dolor multiplicado por la resistencia. Y os voy a contar el ejercicio para que lo comprendáis, porque esto lo entienden muchas personas y lo entienden niños. Se dice que hay un dolor que es inevitable y hay un dolor que es opcional, ¿sí? Al que voy a llamar sufrimiento para utilizar dos palabras distintas. El dolor inevitable es el que os hablaba antes. Cuando he perdido a alguien a quien amo, es inevitable sentir dolor. No hay nada en el mundo que pueda evitar que yo sienta ese dolor, ¿vale? El sufrimiento es el resultado de esta fórmula que os voy a contar, ¿no? Que es el dolor multiplicado por la resistencia. Porque muchas veces lo que hago es resistirme a la realidad o a identificar ese dolor o a la causa de ese dolor, ¿no? Un ejemplo muy claro es que muchas veces mi mente está pensando en cómo deberían de ser las cosas y no son. ¿Cómo deberían ser? En el trabajo, por decirlo, por poner un ejemplo claro, ¿no? A veces las cosas no funcionan como yo quisiera que funcionaran, ¿no? Y el dolor es, yo no trabajo bien en este entorno donde, por ejemplo, pues no escuchan mis aportaciones. Me lo estoy inventando, ¿eh? Y a mí me duele eso. Me duele porque no soy reconocida, ¿no? Es que ahí me están dando en una necesidad primaria, que es la de reconocimiento, ¿eh? Por tanto, duele. Pero si además de ese dolor yo le añado todos los pensamientos relacionados con es que esto no debería de ser así, es que no se dan cuenta de cómo que funcionaríamos mejor de otra manera si escucharan, si crearan espacios para preguntar al equipo, ¿cuánto tiempo dedicamos a darle vueltas a esas cosas? Un montón de tiempo. Las emociones duran minutos. Que lo tengáis claro. Una emoción es ¡bum!, un fogonazo. Pero lo que hago con la emoción es sostenerla. ¿Cómo la sostengo? Con toda esta resistencia, ¿no? Con todo lo que pongo, ¿no? Cuando mi pareja me deja, ¿no? Imagínate, te ha dejado el novio, ¿no? Y me duele porque me siento sola. Y seguramente tengo todo el derecho, ¿no? A sentirme enfadada, abandonada, sola, dolida, ¿no? Todas las emociones que surjan son válidas, pero ¿cuánto tiempo estoy agarrando esas emociones y dándole vueltas? ¿No? ¿Cuánto tiempo me he pasado pensando, pero es que es increíble con todo lo que yo le he dado y nunca me ha correspondido, ni ahora ni nunca, nunca voy a encontrar a alguien, bla, 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 bla. Todo esto que pasa aquí arriba, lo que hace es sostener la emoción, incluso llega a crear un estado emocional que hace que yo perciba la realidad desde ese punto de vista, el de alguien a quien todo el mundo deja y al que nadie quiere. ¿Y qué hago? Alimento ese estado emocional. Sentimos lo que pensamos.
Si yo estoy todo el día pensando en mis preocupaciones, en lo que va mal, en lo que debería ser, el miedo se convierte en angustia o en depresión o en estados emocionales mucho más intensos y más difíciles de manejar. Vaya rollo para responder a esta pregunta. Si voy a este paso... Para nada, qué interesante, Ángeles. Mira, te voy a hacer llegar otra, Sí. que además tiene que ver con la tristeza, con eso que nos estabas hablando ahora. Y nos preguntan, ¿qué podemos hacer cuando una persona con discapacidad intelectual o del desarrollo niega la emoción de tristeza y persiste en que tiene que ser fuerte para no preocupar a los demás? Bueno, una persona con o sin discapacidad. ¿No? A las personas con discapacidad en situaciones de duelo les pasa exactamente igual que cualquier ser humano. La diferencia es la expresión, la manera como expresan esa emoción. El error es a veces interpretar que no lo sienten porque no lo expresan. Muchas personas con o sin discapacidad expresan eso. Tengo que ser fuerte, ¿no? Eso en realidad es una negación. Negar es no ha pasado nada. Eso no es una negación. Ese es un recurso que tenemos todos para tirar para adelante. Tengo que ser fuerte. En la fórmula que os acabo de decir, esa es la resistencia. Porque no estoy poniendo el foco en cómo estoy. Estoy poniendo el foco en cómo debería de estar, ¿no? Y la gente nos agarramos a eso creyendo que eso, pero lo hacemos todos, ¿eh? Cuando, no sé si os ha pasado, pero yo he perdido a mi padre, ¿no? Y tengo hijos. Y uno de los motivos por los que yo me sobreponía a momentos eran mis hijos, ¿no? Es algo muy natural que hacemos todos. Lo hacemos, pero no podemos abandonar el reconocer cómo estoy ahora, ¿no? Yo estoy acompañando a personas que han perdido a gente durante el COVID, ¿no? Y ellas pueden verbalizar esto y lo verbalizan. Tengo que seguir adelante, pues porque tengo hijos o porque la persona que perdí hubiera querido eso. Es lo mismo, ¿no? Es poner delante como la zanahoria, ¿no? No está mal tenerla, es un mecanismo de defensa, es que es un mecanismo de supervivencia llevar una zanahoria delante, pero que esto no quite a tratar y a reconocer cómo estoy, ¿no? No es una negación, es una zanahoria. Madre mía, Ángeles, yo creo que nos estás revolviendo a todas y haciendo, bueno, pensar mucho. De hecho, no son preguntas, te voy a hacer llegar algunos comentarios. La persona que te hacía la primera pregunta era Maite de Futucama, ella también es psicóloga y decía, entiendo entonces que la resistencia está dominada por nuestros pensamientos y atribuciones causales. Y luego por aquí Mayalen, sí, de Futuvide, nos hacía llegar un agradecimiento que yo creo que es compartido. Muchas gracias por hablar claramente de la legitimidad de las profesionales, de que las profesionales sintamos emociones intensas y desagradables, y señalar al equipo en cuanto a espacio necesario de apoyo emocional. Es muy común en nuestras organizaciones pensar que no sentir y ser fuerte viene de serie, y que si te sientes vulnerable, no mostrarlo va en la nómina. Cuidarnos como seres sintientes es fundamental para poder cuidar a otros con calidad. Claro, es que... Le ponemos un 10 aquí en el examen. Claro, es que el problema es que las entidades estamos en cómo nos organizamos, ¿no? Y el foco debería estar en cómo nos cuidamos, porque estamos cuidando con toda nuestra realidad. Eso nos enseña en la universidad, ¿verdad? Por otro lado, bueno, Rosa de Plena Inclusión Andalucía, creo que era Rosa Díaz, dice que está encantada de volver a verte y escucharte y aprender mucho de ti.
Había otra reflexión que creo que es interesante, bueno, todas lo son, de hecho estoy haciendo llegar todas, no estoy poniendo filtro, y decían, el miedo a no poder faltar es persistente siempre y ahora más. El convivir con ese miedo es una constante y a veces no queda más remedio que seguir haciendo, aunque sea una emoción, aunque esa emoción persista, perdón. En realidad no sé si se trata de miedo o exceso de responsabilidad, aunque ese exceso de responsabilidad es un peso inmenso. El no poder fallar, ¿no? Me estabas diciendo, ¿no, Blanca? El miedo a no poder fallar, ¿no? Hay un concepto en mindfulness, por si te ayuda, que se llama humanidad compartida, ¿no? Y que parte del reconocimiento de que solo somos seres humanos y que todos los seres humanos compartimos un montón de defectos, ¿no? Y que no soy más que eso, una persona humana, que a veces se cae, que luego se levanta, que se equivoca, que a veces ve claro y a veces no, y que no somos más que eso, personas humanas, y que eso compartimos. No hay nadie perfecto. Y esto está muy relacionado con la perfección también, ¿no? A mí me ha ayudado, yo que soy una persona que tiendo al perfeccionismo, recordarme de vez en cuando que solo soy una persona me ayuda bastante. Y que no soy única. ¿No? Qué bueno, Ángeles. No sé si nos quieres transmitir algo más. Yo me quedo con muchas claves que luego compartiremos con todas las entidades porque nos gustaría, bueno, estamos grabando esta reunión y luego lo pasamos a nivel interno con el resto de profesionales que no han podido asistir. Yo me quedo con un montón de claves, con muchas más preguntas, que eso, bueno, las preguntas siempre son al inicio del conocimiento y el autoconocimiento, ¿no? Como clave de tu charla. Te dejo si quieres que nos des 4 pinceladas más si las tienes o simplemente a modo de resumen y finalización, pero bueno, porque estoy segura de que lo que hay es un mundo de conocimiento y claves y herramientas y cosas que nos podrías transmitir. El problema es que el tiempo es limitado, pero bueno, tendremos más ocasiones si nos dejas volver a atracarte, que ya sabes que se nos da muy bien. Sí, sí, no hay problema. Bueno, solo deciros eso, que las claves, la clave es el autocuidado, ¿no? Es el estar con uno y el ser amable con uno mismo. Y esas claves son las que cuento tanto a las familias que tienen hijos con discapacidad como a vosotros que sois profesionales o a cualquier persona humana, ¿no? Yo creo que lo más útil es poder ser amables con nosotros, ¿no? Y cuidar de nosotros para luego ir a cuidar a los demás, ¿no? Así que lo único que os puedo decir es eso, que cuidéis de vosotros. Pues muchísimas gracias, Ángeles. Le pasamos otra vez el micrófono a Irene y bueno, nos quedamos con eso, con la necesidad de cuidarnos para poder cuidar, la necesidad de validar las emociones y pasar por ellas. Y algo que creo que es algo muy interesante, la necesidad de contar con el equipo profesional como ese grupo de apoyo que nos escucha, que nos valida y que además de profesionales, sobre todo, que es lo que decías tú, es que somos personas. Nos preguntan por aquí, antes de irte, si nos puedes explicar un poco lo de la compasión en mindfulness. No, en un poco no puedo. Yo, de hecho, os he estado hablando de autocompasión. Os he estado, porque la compasión es el reconocer, el cuidar y atender el dolor de los demás. ¿Sí? Es cuidar, sí, eso, el dolor de los demás, ¿no? Sentir, compartir ese dolor y el deseo de confortar. Una de las claves de la compasión es la autocompasión, ¿no? Que es lo que os he contado, es empezar por mí, ¿no? Porque todos estamos, lo que nos mueven parece que son los demás, ¿no? No nos cuesta nada cuidar a alguien, atender a alguien, dejarlo todo para estar por alguien y no lo hacemos por nosotros. Entonces, para mí, la clave que llevo
ya años, ¿eh? Yo empecé estudiando mindfulness, me especialicé en compasión y ahora estoy haciendo autocompasión. Porque si no cuidas de ti, ¿cómo vas? ¿Sabéis? Totalmente, Ángeles. Muchísimas gracias por tu generosidad y por compartir este ratito con nosotras. Ahora sí creo que Irene quería hablar, que la veía por aquí en la pantallita pequeña. No, te iba a interrumpir porque había surgido la otra pregunta y sí que teníamos unos minutitos para darle a Ángeles. No, muchísimas gracias, Ángeles. He sido yo la que he comentado que creo que llevaba sin respirar desde marzo y de verdad yo no suelo entrar en este tipo de ejercicios porque me da como vergüenza, ¿no? Lo de cerrar los ojos. Así de tontos somos y así de tontas somos, ¿no? Yo estoy en mi casa ahora, he cerrado los ojos, me he puesto a pensar y he dicho, ostras, es que creo que llevamos a nivel profesional y supongo que es a nivel personal, porque ahora ya sí que es imposible separar todo, llevaba mucho tiempo sin respirar, sin decir, voy a coger aire, voy a llenar los pulmones y voy a sentir lo que es eso. Entonces, bueno, pues gracias por ese comienzo tan potente y gracias por las claves que nos has lanzado. Sin duda es un tema que podríamos hablar muchísimo más, pero bueno, yo me quedo también con ese cambio de palabra de gestión a equilibrio, del cuidar de nosotros para poder ofrecer esos cuidados, porque es importantísimo, ¿no? Y en relación a los equipos profesionales, pues el apoyarnos en el equipo y el cuidarnos como equipo. O sea, el cambiar esa visión de vamos a organizar y vamos tal, vamos a cuidarnos y luego ya seremos capaces de cuidar, ¿no? Muchísimas gracias. Para mí ha sido muy enriquecedor, supongo que es compartido el sentimiento, así que gracias. Y nada, no sé si hay alguna pregunta más porque veo que... No, vale. Pues antes de dar paso a la siguiente ponencia, sí nos gustaría, habíamos preparado una especie de ejercicio relacionado un poco con los sentimientos. Entonces, os lo vamos a proponer por el chat, ¿vale? Es utilizando una aplicación externa al Zoom, ¿vale? Entonces, quienes tengáis un móvil a mano podéis participar. También los que tengáis ordenador, o sea, se puede hacer las dos cosas a la vez. Es a través del Mentimeter. Blanca lo va a poner por el chat. Lo que queremos hacer es una nube de palabras con todas vuestras... aportaciones, ¿vale? Entonces, Blanca, si puedes poner en el chat cómo lo tenemos que hacer, lo voy explicando en línea y así damos paso al siguiente bloque. Vale, pinchando en ese link o entrando con el móvil pon también por favor los números, Blanca, cuando puedas. Vale, podéis pinchar en el link si es que estáis en el ordenador, si no con el móvil también podéis meteros en menti.com y os aparece introducir un código que es el 230945, ¿vale? Si hacéis esto, Blanca, ¿puedes compartir pantalla? Perfecto. Mentimeter.com, ¿vale? Y metemos los números, que los recuerdo serían 230945, 230945, lo estoy haciendo a la vez que vosotras, ¿vale? Y ahí efectivamente alguien ya está haciendo funcionar nuestro panel, ¿vale? Podéis poner 3 palabras cada persona y lo que vamos a hacer es, no hay que hacerlo ahora, lo podéis hacer a lo largo de la charla, cómo nos enfrentamos al nuevo escenario y nos va a construir una nube de palabras con los sentimientos que tenemos hacia este nuevo escenario, ¿vale? Y así recogemos un poco, a modo de evaluación, cómo nos sentimos en los equipos hasta, mira, cómo van surgiendo las palabras, ahí lo veis. Vale, perfecto. Pues Blanca, si quieres retiramos la pantalla mientras van sumando palabras
y lo ponemos luego al final para ver el resultado, que me parece que puede ser interesante. Y ya vamos a dar paso a Miriam. Miriam Alía forma parte de Médicos Sin Fronteras España. Ella es enfermera, actualmente es referente médico de la misión COVID en Madrid. Previamente ha sido referente médico en la misma organización en distintas experiencias en terreno. Ha trabajado más de 15 años en contextos de conflicto armado, epidemias o refugiados en lugares como la República Democrática del Congo, República Centroafricana, Níger, Sudán del Sur, Siria o Yemen, entre otros. Bueno, Miriam, no te veo ahora mismo, no localizo tu imagen, pero muchísimas gracias por participar en nuestro... Ah, ya, gracias. Muchísimas gracias por participar en este seminario. Entiendo que ahora mismo, siendo referente médico de la misión en Madrid, tendrás mucho trabajo, así que doblemente gracias por sacar un hueco para nosotras. Y nada, pues te hemos invitado y es verdad que sale mucha información en la televisión, tenemos como una sobrecarga de información, pero también tenemos muchas dudas, ¿no? A nivel personal y aquí queríamos, bueno, pues un poco a nivel profesional enfocarlo a dudas y claves para evitar el contagio y los miedos al contagio, que es de lo que veníamos hablando en el ratito anterior, en esta nueva etapa de desescalada y de intervención con las personas, ¿no? O sea, tenemos miedo a nivel personal, pero también tenemos mucho miedo de poder hacer algo que ponga en riesgo a las personas a las que apoyamos, que ponga en riesgo a la familia. Entonces, bueno, pues te agradecemos muchísimo que estés con nosotras y te doy paso si te parece. Vamos a volver a hacer lo mismo, te hacemos tu intervención con las clases que nos quieras dar y luego daremos un turno de palabras que iremos recogiendo por el chat, ¿vale? Muchísimas gracias, Miriam. Bueno, muchas gracias a vosotros por pensar en Médicos Sin Fronteras. He estado conectada hace un ratito, muy interesante, me ha parecido la intervención anterior. Voy a utilizar muchas cosas para mi propio equipo. Bueno, nosotros, yo llevo trabajando mucho tiempo en Médicos Sin Fronteras y normalmente soy la responsable de respuesta a epidemias, pero para mí también ha sido la primera vez que he intervenido en mi casa, que a nivel de inseguridad y de tener a mi familia expuesta y todo esto, o sea, quiero decir, estamos un poco todos en el mismo barco, ¿no? De yo me voy a un ébola y me expongo yo, y yo sé que si controlo las normas, pues no pasa nada. Pero aquí, claro, no es la misma situación porque no solo estamos expuestos nosotros, también nuestras familias y también la población a la que asistimos, y nosotros podemos ser ese agente que contagia. Entonces, entiendo perfectamente estas inseguridades y qué puedo hacer yo para protegerme y qué puedo hacer para proteger a la gente con la que estoy trabajando. Entonces, no tengo una presentación ni nada, simplemente algunas notitas de cómo se transmite, cuál es el riesgo más elevado, qué riesgo es más pequeño, y que si queréis hablamos un poquito de todo este tema de los test, qué nos dicen los test y a quién hay que hacerle test, ¿vale? Y luego preguntas. Vale. Entonces, lo que sabemos, esto está cambiando todos los días, pero lo que sabemos hoy es que el coronavirus se transmite, no se transmite por el aire, ¿vale? Esto es una cosa que es importante, se transmite por microgotas, es decir, que la distancia física en torno a 2 metros sería suficiente para no contagiarse, y se transmite por contacto con superficies contaminadas en el entorno de una persona contagiosa. Y luego vamos a los test para explicar qué es una persona contagiosa. Entonces, ¿qué es lo más peligroso? Es tocar y luego tocarnos la cara, ¿vale? No te vas a contagiar por el pelo, no te vas a contagiar por el suelo, no te vas a contagiar por ninguna de estas superficies que no tienen contacto con mucosa. Te vas a contagiar si tienes contacto con una persona que, aunque no lo sepa, es contagioso, si esta persona no lleva mascarilla y si tú estás en una cercanía de menos de 2 metros y no llevas mascarilla tú tampoco, o tocas una superficie que no está limpia porque esa persona no ha cumplido las normas básicas de higiene respiratoria. O sea, por ejemplo, imagínate, yo estoy contagiado, no lo sé. Toso, me pongo la mano así y luego yo toco
un ordenador y el ordenador es compartido. Pues tú tocas ese ordenador con tus manitas y luego te tocas la cara. Ese tipo de cosas son las que pueden contagiar. Hay que perder un poco el miedo y también un poco perder el miedo a las palabras. Utilizamos a veces términos que primero estigmatizan a los enfermos, ¿no? Como zona limpia, zona sucia. Esto es una cosa que habréis oído mucho, ¿no? Se divide en zona limpia y zona sucia. Los pacientes no están sucios, están enfermos. Y además hay mucha gente que a lo mejor hemos estado enfermos y ni siquiera lo sabíamos. O sea que bueno. Y luego también otra palabra que creo que hay que dejar de utilizar, otro término, es distancia social. Distancia social no es un término científico, es distancia física e interacción social o solidaridad social. Es importante que lo de la distancia social no nos ponga en un papel en el que hay gente que se queda detrás, porque lo de la distancia social siempre va a afectar a los más vulnerables, siempre. Distancia social es personas que tienen una patología de base, personas con cualquier tipo de... personas que viven en residencias, personas que viven en instituciones. Nosotros hemos trabajado mucho en residencias de ancianos, pero también en pisos donde hay gente en desintoxicación, personas que tienen trastornos psicológicos, psiquiátricos, trastornos cognitivos, y siempre son los que se quedan detrás. Porque cuando hay que distanciar a alguien, primero distancias a los que no sabes cómo manejar. Entonces, distancia social también es un término que nos puede provocar muchos problemas, ¿no? Entonces, ya sabiendo lo que nos contagia, que es la interacción a poca distancia, sin mascarilla, con personas con síntomas, cuanto más productivos, más riesgo de contagio, pero hay asintomáticos que contagian, y las superficies de su entorno, pues ya podemos empezar a ver cómo podemos hacer todas las actividades que necesitamos hacer. Entonces, os puedo poner, por ejemplo, el ejemplo de lo que nosotros estamos aconsejando en residencias de ancianos. Sabiendo que las residencias de ancianos son espacios donde hay gente especialmente vulnerable y que la mortalidad a partir de 80 años es mucho más alta, ¿vale? Entonces, no toméis todo con pinzas porque es verdad que aquí somos más restrictivos, ¿vale? En las residencias de ancianos en España se prohibieron las visitas a partir, dependiendo de la región, entre el 4 y el 12-14 de marzo. Todas las visitas. Son personas que no reciben visitas. En algunos sitios se han puesto medidas de interacción social, videollamada, llamadas, en otros no. Se han restringido las visitas hasta el punto de que las personas en fase cercana a la muerte no han recibido visitas, cuando hay una forma de hacerlo segura, pero el personal no se sentía seguro para hacerlo. Y ahora se está empezando a abrir, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Las medidas de prevención básicas son la higiene de manos con agua y jabón, no hace falta nada especial, agua y jabón. Si tenéis solución hidroalcohólica, pues también muy bien, pero el agua y jabón, o sea, cualquier mano que esté sucia de fluidos, en la solución hidroalcohólica no os va a proteger. O sea, es mucho mejor agua y jabón. Y en el caso de personas que hacen asistencia, por ejemplo, personas con movilidad reducida o que tienen que estar pegados a esa persona, pues ahí el agua y jabón tiene que llegar al codo, ¿vale? O sea, no solo la mano, sino el codo. Agua y jabón tiene que estar metido en todas las actividades que queréis hacer. Si vosotros tenéis un grupo de terapia en el que las personas queréis hacer un grupo pequeño que queréis que estén juntas, pues tienen que lavarse las manos antes de entrar en la sala donde lo vais a hacer. ¿De acuerdo? Y exactamente igual para vosotros, lavarse las manos. La siguiente norma es la higiene respiratoria. Es decir, cualquier persona que tenga tos, hay gente que tiene tos crónica, grandes fumadores, personas con patología respiratoria, personas con problemas de deglución. Entonces, esto hay que valorar que no sea una tos diferente a la normal. Cualquier persona con tos tiene que toser en la parte interna del codo o tiene que llevar mascarilla. Esto ahora no cambia respecto a vuestra población, con los que trabajáis vosotros, porque todo el mundo vamos a tener que llevar mascarilla, ¿vale? Entonces, y para vosotros, también, cuando estéis trabajando con grupos, en el caso de que no podáis mantener esa distancia porque tú tienes que estar más cerca, lo que sea, también mascarilla. Una mascarilla quirúrgica normal, no hace falta una mascarilla FFP2 ni 3. No, por favor, no mascarillas con válvula, porque la mascarilla con válvula es, si tú estás contagiado y no lo sabes, esa válvula lo que hace es esparcirlo más.
Entonces, una mascarilla normal, mascarilla higiénica o mascarilla quirúrgica. Esto es suficiente. Yo, por ejemplo, yo visito residencias, hospitales, y a no ser que vaya a hacer una técnica con un paciente que tenga que estar realmente, que vaya a producir aerosoles, yo solo llevo mascarilla quirúrgica. Y es suficiente, ¿vale? Guantes, no. No hacen falta guantes y es más, yo los prohibiría. Los guantes son para actividades médicas, para las que te los ponías antes, si tienes que cambiar un pañal, si tienes que hacer un lavado en cama, si tienes que hacer movilizaciones de un paciente. Pero para la vida normal, los guantes no sirven de nada. Es más, te dan una falsa sensación de seguridad porque el guante no te da la percepción de si has tocado algo o no o si tu mano está limpia. Es mucho mejor el lavado constante de manos. Y nos tenemos que acostumbrar a, bueno, pues en los sitios donde hay agua y jabón. O sea, tú sales de casa, te lavas las manos antes de salir. Vas a cualquier sitio y cuando llegas al sitio, si hay un lavabo, pues agua y jabón. O en la puerta de entrada ponemos una solución hidroalcohólica. Pero que lo más importante es que en esos trayectos donde por la calle no tienes agua y jabón, es no tocarse la cara. Y ya está, porque si tú tocas, por ejemplo, el pomo de la puerta de tu portal, este tipo de cosas que no puedes controlar, ¿no? No pasa nada. Es decir, tocar algo que alguien ha tosido y ha tocado no significa que tú te vas a contagiar. Te contagias si con esa mano que ha tocado algo te tocas los ojos, la nariz o la boca. ¿Vale? Tener en cuenta que no son cosas que pasen normalmente. ¿Vale? Entonces, esto a nivel de cómo tenemos que protegernos para la vida normal. ¿Qué pasa en las instituciones, en sitios residenciales? Ahora me podéis contar un poquito si tenéis pisos tutelados o si tenéis personas que viven juntas, porque en este caso cambia un poquito la cosa. Entonces, si las personas viven en su domicilio, pues son ciudadanos normales con el nivel de exposición normal. Y pueden empezar sus actividades de grupo manteniendo siempre distancia física entre ellos y en el caso de que esta distancia física de 2 metros no se pueda mantener, mascarilla. Sí se puede, si no, distancia física. Pero cuando estamos hablando de pisos donde la gente vive, y sobre todo si tiene una patología de base, aquí cambia un poquito las cosas, porque hay que mantener unas normas de higiene muy estrictas en estas casas y hay que tener un sistema de detección de alertas. Es decir, que una persona empiece con síntomas, tienes que tener un sistema de derivación a atención primaria o de derivación a hospital y una habitación designada para que esta persona espere hasta que le hagan el test. ¿Vale? Esto lo hemos hecho en algunos sitios, no ha sido muy difícil porque es tener una habitación, puede estar aislado en su habitación y sería un aislamiento a domicilio en su habitación. Pero sí nos hemos encontrado que mucha gente que, por ejemplo, estaba en Madrid en un piso donde hacían desintoxicación, claro, como no eran de Madrid, no tenían una cartilla de desplazamiento y a atención primaria no les atendía. Entonces sí que hay que poner este sistema en marcha, es decir, si en tu piso hay gente de diferentes regiones, cuando una persona viene a empezar su tratamiento, de lo que sea, tiene que tener cubierta a atención primaria de salud. Y lo que hay que hacer es una cartilla de desplazado que se puede hacer por teléfono. ¿De acuerdo? Esto es importante porque, claro, luego cuando hay un problema, atención primaria, que ha hecho muchas cosas por teléfono, pero también puede ir a los domicilios, no va a ir si la persona no tiene su cartilla de desplazado. Entonces, en este tipo de pisos, ¿qué tenemos que detectar? Bueno, pues una persona que empieza con sintomatología respiratoria, aunque en ancianos, por ejemplo, no es lo más normal, que empieza con diarrea, por ejemplo, en ancianos, o con cosas así un poco más raras que son la pérdida de olfato y la pérdida de gusto. ¿Vale? Hay gente que solo está muy cansado, que le duelen las articulaciones. Esto es muy difícil de diagnosticar. No necesitáis ser médicos ni enfermeras. Simplemente cuando veis que una persona no está bien, o sea, no está como siempre está, ahí llamar a atención primaria. ¿Vale? Lo mismo, tenéis que tener claro en este tipo de pisos cuál es el centro de atención primaria que corresponde y el hospital que corresponde. ¿Vale? Y una zona se puede quedar aislado en su habitación o una zona de aislamiento, porque si es un caso leve no le van a ir a llevar al hospital, las medidas básicas de aislamiento a domicilio, que si queréis luego las podemos contar. Y
Y bueno, tenemos infografías y tal con las cosas básicas de aislamiento a domicilio. En espera del resultado del test, o si el test es positivo, si es un caso leve, no va a ir a hospital. No sé si habéis oído que están haciendo test en algunos sitios. ¿Queréis que os explique un poco lo de los test o no es muy interesante para vosotros? Porque parece que el test es la solución ideal para todo, pero en realidad los test tienen su valor específico en un momento específico. Bueno, hay dos tipos de test. Un test que habéis oído mucho todos los días, si veis a la rueda de prensa de Fernando Simón, es la PCR. La PCR, que además en España tenemos un sistema diferente de PCR gracias a Margarita Salas, que es una científica española que hizo su patente a nombre del Instituto de Investigaciones Científicas. Es que esto me gusta mucho contarlo porque es un hito científico español y es una persona que no puso la patente a su nombre, sino que la puso a nombre de una institución pública. La patente más rentable de la historia de la ciencia española. Entonces, hay varios tipos de forma de hacerlo. La PCR lo que hace es detectar el material genético del virus en la persona. Entonces, lo que te dice una PCR positiva es que estás infectado y eres infeccioso. Hoy. O sea, si yo me hago una PCR hoy y soy positiva, estoy enferma. Estoy infectada e infecciosa. Pero si me da negativo, no significa que no estoy enferma o que no lo he estado. Es decir, puedes estar en periodo de incubación o puedes estar curado. ¿Vale? Entonces, la PCR por sí sola, si es positiva, sí te dice que estás enfermo, pero si es negativa, no te está diciendo nada. ¿Vale? Y luego están los test rápidos, que son, en realidad, llamamos test rápidos, hay muchos tipos de test rápidos, pero los test rápidos que se están utilizando son de anticuerpos. Entonces, los anticuerpos es la reacción que tenemos nosotros a una infección. Y hay dos tipos de anticuerpos. Hay un anticuerpo que es la IgM, inmunoglobulina M, y otro que es la IgG, que es la inmunoglobulina G. Entonces, ¿qué nos dice esto? Para hacerlo muy sencillo. Pues si tienes la IgM positiva, es que tu cuerpo está empezando a reaccionar, con lo cual te consideramos también enfermo e infeccioso. Lo leerías como una PCR. ¿Vale? Pero dura más, dura un poquito más que la PCR. Y la IgG es como el anticuerpo un poquito más a largo plazo, que tampoco sabemos el plazo de esta inmunidad. En principio, los primeros casos son de diciembre y se sigue viendo que hay IgG, pero no sabemos cuánto durará. Y esto lo que te dice es que estás curado. Entonces, un anticuerpo, o sea, con una PCR negativa, tú haces un test de anticuerpos y te da una IgG positiva, pues es que ya lo has pasado. ¿Vale? Si solo te hacen anticuerpos y te dan negativos, es que no lo has pasado. ¿Vale? Si tus anticuerpos son negativos, es que no lo has pasado. Que eres naif, llamamos, que eres susceptible. ¿Vale? Si lo has pasado, no tiene ningún cambio a la hora de todas las medidas de control de infección que estamos poniendo en marcha, porque como no sabemos cuánto dura la inmunidad, para no contagiarte en los próximos meses tienes que hacer exactamente lo mismo. Y además, para que todo el mundo haga lo mismo, por ejemplo, en los hospitales, que hay mucha gente que lo ha pasado, personal sanitario, cuando ellos vuelven a trabajar, se ponen su EPI igual. O sea, no hay una diferencia de normas para gente que ya lo ha pasado, gente que no. Todos actuamos igual. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que los test, o sea, la PCR te da la foto de hoy. Y los anticuerpos, si son positivos, te dan una foto un poquito más a largo plazo, pero si son negativos, también te dan la foto de hoy. Y no sirve de nada hacer estos test, o sea, tendrías que hacerlo todos los días a todo el mundo para saber, como para quedar negativo, habría que hacerlo todos los días para confirmar que sigue siendo negativo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo más o menos dirigimos esto? Pues si tienes síntomas o has tenido un contacto muy estrecho con alguien confirmado, se hace PCR. Y se hace anticuerpos, se están haciendo a personal sanitario para reincorporarlos a zonas no COVID y a personas de riesgo o que no se les pudo hacer en su momento. ¿Vale? Así es como se leen los test. Está dentro de vuestras asociaciones, no sé cuántas trabajáis con personas de riesgo. De riesgo COVID, quiero decir, personas con inmunosupresión, personas institucionalizadas, personas con diferentes tipos de vulnerabilidad.
Miriam, si quieres te cuento, te doy así un par de pinceladas. El perfil de personas que apoyan las fundaciones tutelares es muy distinto. Es verdad que hay un porcentaje amplio de personas mayores de 45 años, también un porcentaje amplio de personas que viven en residencias, pero luego hay otras muchas que viven en pisos tutelados o viviendas compartidas y pisos en propiedad o individualizados. Es verdad que hay muchas personas que, además de tener discapacidad intelectual, cuentan con otro tipo de diagnósticos que, bueno, pueden ser muchos. Entonces el abanico es inmenso. Y lo que sucede un poco, que a lo mejor tú aquí nos puedes dar una clave, porque estamos reivindicando algunas cosas como red de entidades, es que las fundaciones tutelares no son residencias, no son centros ocupacionales, no son un lugar donde vaya la gente, sino que los profesionales y las profesionales trabajan para acompañarles en su proyecto de vida, bueno, pues para que vivan de manera más independiente, fomentando su autodeterminación, su toma de decisiones. Entonces, el contacto existe y es algo tan poco identificado como puede ser una residencia de personas con discapacidad o mayores, que ahora es lo que está saliendo en la televisión, que muchas veces esas profesionales y esos profesionales que tienen que estar en la primera línea para garantizar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual pasan un poco desapercibidas, y también la población que apoyamos. Claro, es que aquí la cuestión es que lo que hay que hacer primero es medir el riesgo. Es decir, en una institución, si la gente vive en una institución donde ha habido casos, el riesgo es muy alto, porque se consideran contactos. Contactos durante 14 días después de que se detecte ese caso, no más. O sea, las cuarentenas son 14 días, no son para siempre. ¿Vale? Que esto es otra cosa que nos cuesta muchísimo, porque dice, no, le he puesto en esta zona porque es contacto. Digo, ¿y cuándo lo vas a sacar? O sea, porque, claro, la gente no puede vivir encerrada en su habitación eternamente. ¿No? O sea, primero porque tienen derechos como ciudadanos, tienen derecho a salir a la calle igual, porque que vivas en una residencia no exime de tus derechos como ciudadano. Tienen derecho a salir a la calle en las horas que tienen habilitadas para hacerlo. Sobre todo en residencias de ancianos donde hay gente válida, ¿no? Pero también hemos estado en residencias o centros con personas con discapacidad intelectual y es exactamente lo mismo. Es decir, ¿cuánto tiempo vas a tener los lugares comunes cerrados? Porque en este caso las actividades de grupo son parte de su tratamiento. ¿Vale? Entonces hay que encontrar fórmulas que te permitan de forma segura empezar este tipo sobre todo en instituciones hablo, ¿eh? En instituciones la forma más segura es la gente que ha estado cuarentenada y que no ha desarrollado síntomas durante más de 14 días, tiene que ya hacer vida normal en la nueva normalidad, que es distancia física, lavado de manos frecuente. Yo entiendo que en este caso ellos no pueden llevar mascarilla, pero vosotros sí, porque vosotros sois los que estáis saliendo fuera y sois el posible vector de contagio. ¿Vale? O sea, si tú tienes a la gente metida en su habitación desde hace 6 semanas, como estamos viendo, y sigues teniendo casos nuevos, es porque somos nosotros los que lo llevamos. ¿Vale? Entonces, esto es, tú tienes que llevar tu mascarilla todo el rato, ¿vale? Y todo el rato el lavado de manos. A la entrada, bueno, esto es lo que... o sea, para no convertirnos nosotros en el vector que desde fuera está haciendo que todo este esfuerzo de aislamiento en las habitaciones, que a mí me parece, aparte de que no tiene sentido si no tienes una buena zonificación, aparte es que yo creo que ya atenta contra los derechos humanos, porque claro, o sea, no puedes tener a la gente encerrada en una habitación sin ningún síntoma y sin ningún criterio de gravedad desde hace 8 semanas en algunos sitios. ¿Vale? Entonces, esto por una parte por instituciones. ¿Cuál es el riesgo? Somos nosotros en las instituciones. Si llevan cuarentenados desde marzo. ¿Cuál es el riesgo en los domicilios? Ahí el riesgo es para nosotros. Si nosotros vamos a un domicilio y no sabemos si esa persona tiene síntomas o no, nosotros lo que estamos proponiendo, y también para atención primaria, se hace una llamada telefónica antes. Y entonces las preguntas que hay que hacer es si la persona a la que vamos a ir a ver está enferma o tiene cualquier tipo de síntoma, o si hay alguien en la familia, si ellos viven con su familia, que haya estado enfermo. ¿Vale? Si tú estás en un piso donde todas las personas pertenecen, o sea, están tuteladas, digamos, tienes que llevar un seguimiento de si hay alguna persona con síntomas. Y en ausencia de test, los síntomas, como os he dicho, pues son síntomas respiratorios,
falta de olfato, falta de gusto, diarrea y, bueno, sobre todo los síntomas así más en personas de entre 40 y 50 son esos, ¿vale? En ancianos más diarrea, en personas más jóvenes pues más síntomas respiratorios, y tenéis que entender que hay gente que es asintomática pero puede contagiar y que hay gente que antes de empezar sus síntomas, 2 o 3 días antes, también puede contagiar. Pero esto solo lo podemos controlar con medidas de precaución universal, es decir, lavado de manos, higiene respiratoria, mascarilla y distancia física, porque como pasa desapercibido y no podemos hacer test todos los días a todo el mundo, lo que tenemos que hacer es disminuir el riesgo. Y el riesgo se disminuye así: distancia física, lavado de manos y higiene respiratoria. Nos comentaban por aquí, Miriam, dos cosas. Por un lado dicen que cuál sería un poco el protocolo más conveniente para ir a residencias en cuanto se abra la veda. Entiendo que lavado de manos, mascarilla, ¿no? Todo lo que nos comentabas. Y por otro lado, ante todo nos dicen gracias por aquí, Ainara. Dice, después de pasados los 14 días sin síntomas se considera no contagiado, pero ¿y si está contagiado y es asintomático? Sí, a ver, ir a residencias, ¿me puedes clarificar a qué tipo de residencias vais? Perdón, a centros residenciales. Hay algunas personas que viven en residencias, como puede ser a lo mejor las que vosotras también visitáis. Vale, esto hay un protocolo del Ministerio y hay un protocolo específico para cada comunidad, ¿de acuerdo? De hecho, nosotros hemos estado peleándonos mucho para, por lo menos, la visita de despedida para personas en situación cercana a la muerte, y no teníamos, se mencionaba, pero no había una forma clara de hacerlo. Y ayer, o sea, esto es de ayer, que igual a mí no me ha llegado, pero a vosotros a lo mejor sí que os ha llegado, a las residencias se les ha dicho que empiecen a desescalar y que empiecen a pensar cómo van a hacer la socialización. Residencias de ancianos, centros sociosanitarios, no todas las residencias, centros sociosanitarios. Y aquí nosotros lo que estamos haciendo es, pues, en los sitios donde hemos estado interviniendo y zonificando y dándoles consejos sobre qué EPI tienen que utilizar en cada sitio y todo esto, pues también hay sitios que ya lo están haciendo, que lo han hecho muy bien. Nosotros trabajamos en muchas provincias, pero por ejemplo Segovia pues tenían un comedor gigante y lo que hicieron fue por turnos empezar a bajar a la gente al comedor. Hicieron 2 turnos de comida en lugar de 1 y no todos los días podían bajar a todo, pero bueno, lunes, miércoles, sábado unos, martes, jueves, lunes, miércoles, viernes 1, martes, jueves, sábado. Sitios con jardín, al aire libre, mucho menos riesgo. Por ejemplo, en algunos sitios hemos visto que incluso se pueden habilitar visitas para familiares porque tienen jardín y pueden hacerlo con distancia física. Están empezando a sacar la gente a los jardines acompañados de un auxiliar de geriatría en muchos sitios, de 1 en 1, y ahora van a empezar ya en grupitos pequeños. Entonces, las residencias, sobre todo, yo tengo más experiencia en residencias de ancianos, pero también ellos siempre han querido hacerlo, lo que pasa que tenían miedo. Y también a nivel legal, porque dicen, bueno, si se contagia a alguien, la familia me puede hacer una denuncia, ¿no? Ahora tienen esa base legal que es, bueno, en sitios donde la gente lleva ya en zonificación y más de 14 días de cuarentena, pues bueno, pues ya pueden, esas personas ya pueden empezar a socializar. Que es mucho más fácil con gente que ya lo ha pasado, ¿vale? Porque el que ya lo ha pasado tiene cierta inmunidad. El que es naif es el que hay que estar más pendiente, ¿vale? El que no lo ha pasado. ¿Vale? Voy a ver si consigo compartir pantalla con vosotros sobre los 14 días de cuarentena para que veáis, esto tiene mucho que ver con los test, pero para que veáis es bastante sencillo, bueno, bastante sencillo, no tan sencillo, pero cómo se hace esto de cómo se vuelve a la normalidad. Voy a intentar, a ver, share screen. Vale. ¿Veis mi pantalla? Sí. Vale, voy a intentar cerrar aquí. Vale. Muy bien. Bueno, pues esto es para centros residenciales, ¿de acuerdo? Esto es totalmente médico. La forma de volver a la normalidad la decide personal sanitario cuando hay test. Pero para que vosotros, tengáis la confianza en que esto se puede hacer de una forma correcta, este es el algoritmo de decisión.
Si tú tienes un diagnóstico de laboratorio, como que eres un caso COVID, ¿vale? Tienes que esperar 14 días desde el test si eres asintomático y 14 días desde la desaparición de síntomas si eres sintomático. ¿Vale? Esto estaríamos aquí. No sé si veis ¿vale? Si tú tienes una confirmación de test. Si tú no tienes una confirmación de laboratorio, pero eres un caso probable, es decir, que tienes un diagnóstico por placa, tienes sintomatología de una neumonía que son muy características, es decir, incluso sin test, si tú eres un caso probable, exactamente igual. Si eres asintomático, tienes que esperar 14 días en aislamiento. Y si eres sintomático, tienes que esperar 14 días desde que acaban los síntomas. Lo de 14 días es como un mantra, 14 días. De hecho, en algunos sitios se están doblando los 14 días como 2 periodos de incubación, como hacemos en el ébola, que es como no hace falta, pero bueno, si te sientes más seguro, pues ya está, no pasa nada. ¿Vale? Si tienes un test negativo de PCR, eres negativo y puedes estar en una zona que no sea aislamiento, ¿vale? Que es este caso. Eres negativo. ¿Y qué pasa si no tienes un test de PCR, pero tienes un test de anticuerpos? Que es lo que están haciendo en casi todos los sitios residenciales. No hacen PCR sino anticuerpos, que son estos 4 casitos. ¿Vale? Pues si la IgM es positiva, la IgM, como os he dicho, se lee más o menos como la PCR, entonces es zona COVID, aislamiento. ¿Vale? Puede ser en su habitación o puede ser en una zona que se habilite para casos. ¿Vale? Y si tú tienes la IgM negativa, ¿vale? Pero la IgG positiva es que ya estás curado. Entonces, volvemos a lo mismo. Tú estás curado, según el laboratorio, pero tienes síntomas, hay que esperar 14 días desde que terminen los síntomas. Esas son las 2 decisiones. ¿Vale? Y entonces solo tenemos 4 casos, que estés COVID activo, ¿vale? Que seas no COVID, que seas COVID resuelto, es decir, que ya estés curado, que vuelves a zona no COVID, y el COVID dudoso. COVID dudoso es personas que son contactos, tienen una PCR negativa o un anticuerpo negativo, pero tienen síntomas. O que la prueba no es concluyente, que esta es otra cosa que ya es muy médico, que es a veces la prueba no te da claramente positivo. ¿Vale? Entonces hay que repetirla y hay que dejarlos en aislamiento mientras tanto. Así es como vuelven, es decir, 14 días sin síntomas o en asintomáticos 14 días después del test. Y así es como volverían. Esto lo puedo pasar luego, es una guía de la Comunidad de Madrid. Pero nosotros, ya voy aquí. Vale. O sea, el tema es, la gente una vez que se cura, se cura. Ya está. 14 días es un tiempo razonable después de la desaparición de síntomas o después del test. Y nosotros también. Si nosotros hemos estado en cuarentena 14 días, imagínate que estuvieras en periodo de incubación cuando empezaste tu cuarentena, o sea, tu confinamiento en este caso, pues si lo tenías, ya lo has pasado. ¿Vale? Si lo tenías, ya lo has pasado. Ya son 14 días sin síntomas en casa, en cuarentena. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos expuestos todos los días, porque vas al supermercado, haces tu vida normal. Entonces, en el momento en que tú sales de ese confinamiento porque eres la persona de tu casa que va a comprar o porque cuidas a personas mayores o porque, bueno, lo que sea, pues ahí tienes que tener cuidado y tener cuidado es llevar mascarilla para no contagiar a nadie y lavarte las manos. Fenomenal, muchas gracias, Miriam. Yo creo que queda un poco resuelta la pregunta de Ainara, ¿no? Que entonces, alguien que está contagiado y es asintomático, si no hay las pruebas, los PCRs, madre mía, parecía, no sé, una ecuación matemática. ¿Cuántos pasos? Sí, claro, es que hay, a ver, la PCR y anticuerpos parece muy simple, pero es que de anticuerpos hay 12 tipos de test diferentes en España. Y claro, hay que armonizar un poco, porque hay anticuerpos que te dan las 2 cosas juntas, hay algunos que te dan separados, hay tal. Entonces, claro, esto luego ya es muy específico y por eso nosotros... Creo que nos ofrecías esa información, te la vamos a coger, vamos, encantadas, porque sí que nos hemos dado cuenta que ahora de repente con esto del coronavirus pasa una cosa, y es que de repente todas y todos estamos certificados, somos médicos, epidemiólogos,
personal sanitario y todos sabemos hablar de PCRs, de test y yo no tengo ni idea, ¿no? Entonces, en ese sentido... Somos todólogos. A mí el otro día me preguntaban por en el COVID en VIH, digo, no tengo ni idea. O sea, no tengo ni idea, pero no creo que nadie tenga idea. O sea, no sabemos, no podemos saber de todo. Entonces, lo fundamental es la decisión de sectorizar, mantener el aislamiento, no es vuestra, porque tiene que hacerla una persona medical. ¿Vale? Yo esto os lo explico para que tengáis claro que cuando una persona sale de su aislamiento es o porque está curada o porque ha terminado su cuarentena. Y en ese caso es un ciudadano normal que si está curado, pues mira, mejor. Si es naif, si es susceptible, pues sus normas normales. Pero que esas normas aplican a todos, a la población general y a la población en residencias también. Claro. Tienen derecho a salir a la calle de 7 a 8 de la tarde. Si son mayores de 70 o de 8 a lo que sea de... Como casi no salgo, solo salgo a trabajar, no me sé los horarios. Salir un día y podría ser nada. Porque no has parado de salir. En ese sentido claro, también... sí, yo estoy confinada 2 días, hasta que abrimos la misión aquí. Pero... En ese sentido te queremos dar las gracias también por estar ahí al pie del cañón, que es lo que decías, ¿no? Médicos Sin Fronteras, estamos acostumbradas a escuchar de Médicos Sin Fronteras no sé, pues eso, el Congo, Sudán del Sur, la época de las malarias, las vacunaciones contra la neumonía, ¿no? Todas esas cosas que quedan como muy lejos. Y de repente veíamos en la televisión que Médicos Sin Fronteras estaba interviniendo en nuestro país, ¿no? Que es como, es alucinante. Bueno, aquí, si me permites, que a ver, nosotros estamos interviniendo en muchos más países, estamos ahora mismo en 70 países haciendo COVID, pero en el caso de España, bueno, aparte, yo personalmente, si no me hubieran metido en el equipo, me hubiera petado la cabeza, porque claro, o sea, ves la necesidad y tienes la experiencia, pues tal, ¿no? Pero además nosotros tenemos 500.000 de socios en España y se lo debíamos. O sea, nosotros somos parte de la sociedad civil española. O sea, quiero decir, nos hemos puesto a disposición de lo que hemos pensado que podíamos tener un valor añadido. Y ya está. Somos una gota en el océano de todo lo que se ha hecho. También hay que decirlo. O sea, el sistema público de salud y el sistema sociosanitario son los que han estado en primera línea y nosotros somos un apoyito. O sea, hay que ser también humildes porque, claro, la mayor parte de nuestros equipos están fuera. Entonces, con los que teníamos aquí, pues nos hemos puesto a disposición. Muchísimas gracias. Mira, nos llegan preguntas. Te voy a hacer 2 en una. ¿En qué contactos o en qué caso de contacto deberíamos utilizar batas quirúrgicas, guantes, calzas? Y por otro lado nos dicen, ¿las pantallas protectoras para quién son recomendables? ¿Solo para personal sanitario o también lo son para personal de apoyo como nosotras y nosotros? A ver, para la bata que tiene que ser una bata impermeable, las gafas o la pantalla, todo esto es cuando haces cosas de cercanía, de cuidado de un paciente COVID. Es decir, cuando tú tienes que lavar en la cama a un paciente COVID o una persona sospechosa, en espera de test también. Cuando tienes que cambiar un pañal, cuando en el caso de hospital, cuando tienes que hacer una aspiración de secreciones, para movilizar a un paciente de COVID. Todo esto sí, o sea, todo lo que sea que tienes que estar en menos de 1,5 metros de distancia o que no puede, o sea, yo qué sé, dejarle unas pastillas en la mesilla y ver cómo se las toman no hace falta, ¿vale? Pero en pacientes, ¿qué pasa? Que como tenemos gente que no sabemos si son COVID o no, este tipo de EPI, pantallas y tal, lo hacemos en situación de caso de sospecha. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer nosotros para sentirnos un poquito más seguros? Pues en el caso de la ayuda a domicilio, por ejemplo, guantes y mascarillas siempre. La mascarilla es más bien para proteger a nosotros, pero también para proteger a la persona. Y lo que estamos diciendo, que no hace falta un EPI completo, pero sí un mandilito de plástico y manguitos, porque la zona más expuesta es el pecho, ¿vale? y hasta el codo. Que no hay este material, lavado siempre en lugar de desinfección de manos, desinfección hasta el codo. Y es verdad que cuando vamos a hacer este tipo de cosas deberíamos ir con un uniforme sanitario, por lo menos una casaca y unos pantalones sanitarios, ¿vale? Para, por ejemplo, terapia ocupacional,
o trabajadores sociales o psicólogos, que tienes que estar en cercanía, porque es muy difícil hacer estas cosas a más de 2 metros. Las personas que son asintomáticas, bueno, tú tienes que llevar tu mascarilla, lavado de manos y como mucho guantes. Guantes que te quitas al salir de esa zona, ¿eh? Si la persona tiene tos productiva o, por ejemplo, personas, lo típico, ¿no? que tienen que hay que estar limpiando porque se cae un poco en la saliva, no sé qué, no sé cuánto, este tipo de contactos sí, ponte guantes, pero para el resto no hace falta. Lavado de manos todo el rato. Nos llega otra pregunta, Miriam. Bueno, sobre desescalada, Estefanía, aprovecho porque este viernes va a haber un seminario de plena inclusión que os animamos a que acudáis y lo podáis ver, porque ahí vamos a conocer bueno, pues las fases y demás. Y nosotras también hemos bueno, generado una infografía para facilitar esa información, pero nos hace una pregunta específica y es, bueno, va a haber un punto en esta desescalada, en esta nueva normalidad, que son 3 fases, que son 4, y bueno, siempre estamos ahí nos cuesta asumir esta información tan nueva, y queríamos preguntarte que en el caso de los encuentros grupales entre personas con discapacidad que están en diferentes recursos y personas voluntarias y profesionales, ¿qué claves darías para estos encuentros grupales? ¿Qué tendríamos que tener en cuenta? Vale, pues primero, si podéis hacerlo en zonas al aire libre, mejor. ¿Vale? O sea, si tienes un porche, un jardín, mejor porque está aireado, ¿vale? Ventilado. Cualquier persona con síntomas respiratorios no puede formar parte de ese grupo, tanto profesionales como usuarios. Y en este caso, las cosas que se pueda mantener distancia física, en este caso, pues 1,5 metros o así, distancia física. ¿Vale? A la entrada, al principio de la actividad, incluir dentro de la actividad el lavado de manos. Hay miles de coreografías, formas de hacerlo divertido, en todos los idiomas. Bueno, nosotros lo hemos hecho mucho con ancianos, por ejemplo, el lavado de manos, incluirlo en la puerta de los comedores, por ejemplo, ¿no? En cualquier sala, pues tienes una solución de alcohol gel o tienes un lavabo con un jaboncito, ¿vale? Jabón normal, ¿no? Bueno, yo os voy a confesar que yo cuando entro en casa lo primero que hago es lavarme las manos, pero como lo que tengo cerca en la cocina me las lavo con Fairy. O sea, cualquier jabón vale. O sea, es que es un bicho que el agua y jabón ya lo mata, ¿vale? De hecho, lo hago tan rápido que el otro día me dejé la llave de casa afuera. Vino la señora de la limpieza del portal a decirme, mira, te has dejado bien, pero te has dejado la llave fuera. Vale, esto incluirlo en la sala, en la puerta de la sala como parte de la actividad. Y esto ya dejarlo para siempre, esto no estorba. O sea, esto es para lavarse las manos. Y si no podéis hacer distancia física de al menos 1,5 metros entre los participantes, porque lo que vais a hacer no puede ser, yo recomendaría mascarilla, ¿vale? Una mascarilla normal. Igual que nosotros, es decir, cuando tú sales a la calle, si tú mantienes una distancia de 2 metros no te hace falta mascarilla, pero el problema es que como no lo puedes controlar, ¿sabes? Ni siquiera, pues, o sea, por muy controlado que esté, como el supermercado, no sé qué, no se puede controlar que no te cruces con alguien a menos de 1,5 metros. Entonces ahí, mascarilla. ¿Imposible mascarilla? Pues jugar un poco con la distancia física, ¿vale? Y lo que hemos visto en algunos sitios es que las terapias de grupo, que se han reducido mucho, se ha compensado un poco con terapia individual y medios de videoconferencia y todo eso. Lo de las pantallas, que me lo preguntabas, hemos visto pantallas incluso en despachos administrativos de consejería de salud, delante del ordenador. Que debe ser el nuevo antivirus, no sé. La pantalla, o sea, nosotros la pantalla de las gafas es para cuando tienes posibilidad de gotas, ¿no? De splash, de que la persona te tosa encima, de que la persona vomite, este tipo de cosas, ¿no? Normalmente con la mascarilla, si mantienes distancia física suficiente, y te ponen la pantalla, por ejemplo, en el lavado en cama, que sí que puede haber que caigan gotas de agua, tal, aunque sea de jabón, yo ahí sí que lo pondría, para lavado en cama, ¿vale? O cuando estás ayudando en una ducha, porque sí que hay como un splash, ¿no? Como que está este goteo. Pero para el resto de actividades no hace falta. No hace falta. Y para los usuarios tampoco hace falta, ¿vale? De hecho, nosotros la pantalla sí que la utilizamos porque da más visibilidad que las gafas, pero pues nosotros en Ébola, por ejemplo, utilizamos gafas porque es más estanco, ¿no? O sea,
La pantalla está bien si vas a hacer, o sea, quiero decir, para intubar, para hacer algo que tengas, que pueda ir a tu mucosa, ¿no? Siempre, otra forma de hacerlo sin pantalla es, por ejemplo, siempre estar en el lateral del usuario, ¿no? Del residente, en lugar de frente, en el lateral. Porque si tose, no te va a toser a ti a la cara, ¿no? Y esto ya es detectar quién tiene tos activa. Y en ese caso se consideraría, si no es una tos crónica de las de siempre, se consideraría el caso sospechoso, ¿no? Y habría que hacer aislamiento y hacerle un test. ¿Vale? Pues muchísimas gracias, Miriam. Bueno, aprovecho para saludarte también y verte la cara, que hacía mucho que no te veía. Y sí, la misma cara con un poquito más de ojeras últimamente. bueno, pero eso las tenemos todas. Las tenemos tranquila. todas. Esto de la falta de los rayos de sol es algo común, o sea que tranquila. Y bueno, ya no hay más preguntas, lo que sí, bueno, yo tengo un montón porque creo que sigue, todos los días surgen dudas porque se dan situaciones y no tenemos el conocimiento, ¿no? Desde Fundaciones Tutelares y la asociación estamos informándonos mucho, pues lo que dicen las autoridades sanitarias y los protocolos que se generan son en ese sentido, pero bueno, no te asustes si algún día te escribo y te digo, oye Miriam, que... No, pero también quería ofreceros, nosotros hemos puesto, bueno, en una página web de libre acceso, todos los recursos que hemos hecho de prevención y control de infecciones, y un teléfono y un email de asesoría para todas las residencias, asociaciones. Entonces, incluso si nosotros en algún momento cerramos el proyecto en Madrid, ¿no? que ya estamos viendo que casi todo el pico donde nosotros podríamos tener un impacto, afortunadamente ya ha pasado, y además tenemos que derivar recursos pues a Bangladesh, a Burkina, a Guinea-Bissau y tal, pero este teléfono y este email van a seguir funcionando. Entonces luego si quieres, Blanca, te lo paso, pero vamos, es MSF COVID-19. Vamos, no. Y ahí hay un montón de vídeos, de fichas, hemos hecho webinar para bomberos, para residencias, y todo es de acceso libre, ¿vale? O sea, Pues seguro que lo utilizamos. Luego me pasas el enlace y seguimos en contacto. Eso, Miriam, que 1.000.000 de gracias por tu tiempo, por compartir con nosotras, bueno, pues todo lo que sabes, todo lo que haces y lo que hacéis desde Médicos Sin Fronteras, que la verdad, bueno, estos días estamos haciendo estos seminarios y ahora Irene seguro que lo cuenta mejor que yo y es un gusto ver cómo las organizaciones al final trabajamos en red, nos tenemos la mano para que, bueno, pues en este sentido compartamos el conocimiento que ese yo creo que es uno de los antivirus más potentes, ¿no? El tener la información y el apoyarnos unos a otros. Sobre todo, me gustaría daros las gracias por la invitación, por la labor que hacéis, por contar con nosotros. Espero que la información os haya dado un poquito de sensación más de control y de seguridad. Es una enfermedad nueva, pero ya sabemos muchas más cosas que hace 2 meses. Entonces, bueno, sabemos cómo se contagia, dónde está el riesgo y, bueno, y espero que os ayude para poder continuar con vuestro trabajo, que es muy necesario, y que todas las secuelas de este confinamiento y de dedicar todos los servicios a COVID en nuestros, bueno, los vuestros y los nuestros también, nuestros beneficiarios lo están sufriendo mucho. Entonces, bueno, pues espero que os permita ampliar un poquito las actividades de forma segura y poco a poco. Y si tenéis cualquier pregunta, pues estamos a vuestra disposición. 1.000.000 de gracias, Miriam. Venga, chao, buen día. Muchísimas gracias, Miriam. Bueno, te transmito en el chat, están volcando las gracias de todas las fundaciones, o sea que muchísimas gracias. Y bueno, yo creo que ha sido un seminario muy interesante, hemos abordado 2 temas, pero que nos preocupaban. Y como decía Blanca, bueno, no me voy a ir sin ver la nube, Blanca, si la puedes ir poniendo para ver un poco lo que ha salido. Vale, vemos ahí que incertidumbre es la principal palabra, ¿no? Pero también aparece esperanza, solidaridad, apoyo, miedo, paciencia. Bueno, esta nube refleja un poco cómo nos sentimos y queríamos hacerlo para ver que los sentimientos que tenemos no son solo nuestros individuales, sino que son sentimientos de equipo, de red y que
en base a esa red queremos seguir trabajando y ofreciendo recursos desde la asociación. Os agradezco mucho, nos hemos pasado un poco de tiempo, pero bueno, yo creo que ha merecido la pena. Os agradezco mucho que hayáis estado. Simplemente deciros que estamos preparando, aprovechar este espacio para deciros que estamos preparando también un seminario para voluntarios y responsables de voluntariado, en el que estáis todas las personas invitadas a participar para el próximo miércoles, ¿vale? En el día de hoy se enviará el programa porque creemos que ya hemos trabajado con profesionales, hemos hecho un seminario de patronato, creemos que las personas voluntarias también pues tienen que tener ese espacio de reflexión conjunta, de aprendizaje. Entonces os invitamos a que participéis desde las fundaciones. Y poco más. Blanca os enviará por email también el enlace al vídeo, a un cuestionario de satisfacción que os agradeceríamos que volcaseis vuestras impresiones porque nos ayuda mucho a seguir mejorando en nuestro trabajo y a organizar eventos que sean interesantes para todos y todas. Y os enviará también, Blanca, pones también la nube de palabras que ha salido y el contacto de médicos para que pueda la gente tener acceso. Y por mi parte, son las 11 en punto, creo que es una hora perfecta. Os deseo lo mejor en estos días que nos quedan y en las próximas fases para los afortunados que vayan a pasar de fase. Y nada, seguimos en contacto, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Chao, chao. Blanca, te dejo la autoridad de cerrar reunión y tal, ¿vale? Ay, puedo echar a todo el mundo, es verdad. Es que esto de ser anfitriona Sí, no me acostumbro. gracias, compañera. A ti. Chao.